Hola, hoy vamos a ver un ejemplo acerca de inversión de orden. Entonces vamos a tener que en nuestro ejemplo debemos evaluar las integrales dobles, la integral de 0 a 2 por la integral de y medios a 1 de e a la x al cuadrado de x de y. Para poder determinar la integral doble es necesario iniciar con la integral interna. Entonces tenemos que la integral interna será esta que ustedes ven acá, la cual está en términos de x o de dx. Entonces eso significa que cada uno de los límites de la integral se pueden escribir en términos de x. Entonces se debe pensar en la curva superior, que sería esta, que va a estar dada por x igual a 1. Y la curva inferior, entonces esta será la superior, y la curva inferior va a estar dada por x igual a y medios. Luego, si nosotros graficamos las dos funciones, se tiene que nos da la siguiente gráfica, que podemos observar a mano derecha. Ustedes pueden ver que es la línea x igual a 1, que será de color verde, y la recta y sobre 2, que será la que ven en color anaranjado. Ahora, se debe observar la siguiente integral. Vamos a tener que la siguiente integral, o sea, la externa, va a estar dada en términos de y. Entonces, ¿cómo se define con respecto a y? Es decir, de y. Esto quiere decir que se va a integrar con respecto a la variable y. Y como los límites de integración van a ir de 0 a 2, entonces se debe llenar el área entre la curva inferior y superior en el intervalo de 0 a 2 sobre el eje y, que es el que ustedes están viendo allá. Por tanto, entonces vamos a tener que la región de integración es la que se encuentra en color azul. Entonces, esta será la integral que nosotros debemos determinar. Ahora bien, debemos cambiar la región para obtener la integración con respecto a x, porque tenemos acá que el límite está dado con respecto a y. Entonces, vamos a cambiar los límites de integración. Entonces, nosotros tenemos que los límites van a estar dados como un x igual a phi sub 1 y un x igual a phi sub 2, donde vamos a tener que la integral de phi sub 2 a phi sub 1 de f de x, y de x. Entonces, nosotros debemos cambiarlo por esos phi. Ahora, ¿cómo vamos a colocarla en términos de y? Vamos a buscar las curvas que limiten el triángulo. Entonces, el que teníamos en color azul. Es decir, nosotros debemos buscar la curva superior, que va a estar dada por y medios, y nuestra curva inferior, que va a estar dada por 0. La cual, una de ellas, se puede determinar mediante la expresión. Entonces, una curva va a estar dada por x igual a y medios, que si nosotros la despejamos en términos de y, que es lo que queremos, vamos a tener que y va a ser igual a 2 por x. Y por el otro lado, entonces nosotros teníamos que vamos a tener la curva que se encuentra dada mediante la función y igual a 0. Ese será nuestro eje x. Entonces vamos a tener que ahora nuestra gráfica cambia a la siguiente. Entonces acá tenemos la función y igual a 2x, que es la misma recta que teníamos con y medios. Y por el otro lado, entonces vamos a tener y igual a 0, que va a ser nuestro eje x. Luego, entonces, nosotros ya podemos cambiar los límites de integración. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la integral de y medios a 1
de e a la x cuadrado de x. Cambiando los límites de integración será la integral de 0 a 2x de e a la x al cuadrado de y. Entonces vamos a tener que respecto a x o al eje x, con respecto al eje x, está dado por el intervalo de 0 a 1. Entonces nosotros teníamos la integral doble de 0 a 2 por la integral de y medios a 1 de e a la x cuadrado de x de y. Y la vamos a cambiar por la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a 2x de e a la x cuadrado de y de x. Ahora entonces va a ser más fácil calcular esta integral doble y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos la integral de 0 a 1 por la integral de 0 a 2x de e a la x cuadrado de y de x. Vamos a hallar esa integral. Entonces, iniciamos con la integral interna, es decir, la integral de 0 a 2x de e a la x cuadrado de y. Para poder determinar la integral, debemos calcular la integral indefinida. Entonces, su integral indefinida va a estar dada como la integral de e a la x cuadrado de y. Ahora, como se tiene que el término e a la x cuadrado no depende de y, eso quiere decir que para este caso va a ser una constante, que no depende de la integral. Y por propiedad de la linealidad de la integral, se tiene que la integral de e a la x cuadrado de y va a ser igual a e a la x cuadrado por la integral de y. Y vamos a tener que la integral de dy es y. Entonces tenemos que será e a la x cuadrado por y más una constante de integración. Ahora ya encontrada nuestra integral indefinida, podemos calcular nuestra integral definida, simplemente sustituyendo los límites de integración de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que la integral de 0 a 2x de e a la x cuadrado de y va a ser igual a e a la x cuadrado por y evaluado entre 0 y 2x, que son los límites de integración. Ahora, acá vamos a usar el hecho de que f de x evaluado en un intervalo de a b es igual a f de b menos f de a. Entonces, teniendo esto, para este caso vamos a tener que a es 0 y b va a ser igual a 2x. Entonces, vamos a reemplazar y tenemos que va a ser igual a e a la x cuadrado, cambiamos y por el límite mayor, que será 2x, menos e a la x cuadrado por y, es decir, 0. De acá vamos a tener que va a ser igual a e a la x cuadrado por 2x menos e a la x cuadrado por 0 nos dará 0, que va a ser igual a 2x por e a la x al cuadrado. Entonces ya tenemos la primera integral. Por tanto, entonces tenemos que va a ser igual a la integral de 0 a 1 y tenemos que el valor de esta integral es este, es decir, 2x por e a la x cuadrado de x. Entonces ya solamente nos va a quedar determinar esta integral que vemos acá. Entonces, para resolver esta integral vamos a tener que la integral de 0 a 1 de 2x e a la x cuadrado de x, en primer lugar debemos hallar la integral indefinida. Entonces, la integral indefinida va a estar dada por la integral
de 2x por e a la x cuadrado de x. Entonces vamos a tener que como el 2 no depende de la integral, puede salir como una constante, es decir, por la linealidad de la integral lo podemos sacar. Entonces tenemos que va a ser igual a 2 por la integral de x por e a la x cuadrado de x. Ahora debemos tomar la sustitución t igual a e a la x al cuadrado. Ahora, si derivamos t, entonces vamos a tener que dt va a ser igual a e a la x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que sería 2x de x. Ahora entonces vamos a tener que despejar dx para poder cambiarlo en nuestra integral. Entonces vamos a tener que dx va a ser igual a dt, que sería sobre todo lo que tenemos acá. Entonces sobre e a la x cuadrado por 2x. Ahora vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a tener que 2 por la integral de x de e a la x cuadrado de x. Entonces vamos a tener que la integral va a ser igual a 2 por la integral de x de e a la x cuadrado, es decir, t por dx, es decir, dt sobre e a la x cuadrado por 2x. Ahora, entonces acá tenemos e a la x cuadrado, lo podemos cambiar por t. Entonces vamos a tener que será 2 por la integral de xt dt, todo sobre e a la x cuadrado, que sería t por 2x. Entonces acá podemos cancelar x con x, t con t, sacamos el 2 de la integral y nos va a quedar 2 sobre 2 por la integral de dt. De acá entonces vamos a tener que 2 sobre 2 nos daría 1 y nos da la integral de dt. Entonces vamos a tener que va a ser igual a 1. La integral de dt entonces será t más una constante de integración, que va a ser igual 1 por t más una constante de integración, va a ser igual a t más nuestra constante de integración. Ahora, entonces vamos a usar el hecho de que t va a ser igual a e a la x al cuadrado. Entonces vamos a tener que la integral indefinida de 2x e a la x cuadrado de x va a ser igual a t, que sería e a la x cuadrado, más una constante de integración. Entonces ya tenemos que esta t se reemplaza por e a la x cuadrado más la constante de integración. Ya tenemos nuestra integral indefinida. Ahora entonces debemos identificar la integral definida. Entonces vamos a sustituir los límites de integración. Entonces tenemos que la integral de 0 a 1 de 2x e a la x cuadrado de x va a ser igual a e a la x cuadrado evaluada entre 0 y 1. Usando el mismo hecho que teníamos, que f de x evaluada entre a y b es igual a f de b menos f de a. Entonces, utilizando este hecho, vamos a tener que en este caso a es igual a 0 y b es igual a 1. Entonces, reemplazando, vamos a tener que va a ser igual a, cambiamos las x por 1 y luego cambiamos la x por 0. Entonces, e a la 1 al cuadrado menos e a la 0 al cuadrado. De acá, entonces, vamos a tener que va a ser igual a e a la 1 menos e a la 0, que es igual a e menos todo número elevado a la 0 siempre es 1. Entonces nos daría e menos 1. Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir que nuestra integral doble va a ser igual a e menos 1. Es decir, por tanto, la integral doble de 0 a 1 de la integral de 2x por e a la x cuadrado de y de x va a ser igual a e a la menos 1.
Y si esto sucede, entonces vamos a tener que nuestra integral inicial, que era la integral de 0 a 2 por la integral de y medios a 1, va a ser igual a e a la x al cuadrado de x de y, igual a e menos 1. Hoy aprendiste un ejemplo acerca de las integrales dobles por inversión de orden.